bueno, es un gusto cada vez recibir aquí en RPP a un médico como el doctor Jesús Valverde, quien trabaja en el Hospital 2 de Mayo, uno de los más grandes y emblemáticos de nuestro país, si no el más grande, junto a Loaiza, creo, y al Obrero, y al Rebagliati. Pero además ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Yo recuerdo que al comienzo de la pandemia pudimos conversar y yo le pregunté cuántos pacientes que entran a sala UCI logra salir curado. Y él contestó, hasta el momento, ninguno. Y hemos aprendido mucho entre tanto, pero sobre todo hemos multiplicado varias veces el número de camas UCI de las que disponemos, aunque ya vimos durante la segunda ola que siguió siendo un enorme desafío la falta de camas y falta de oxígeno. Doctor Valverde, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, don Fernando. Un gusto conversar con usted y por la oportunidad. ¿Cómo nos hallamos como país y las regiones en nuestra capacidad para acoger a los que desarrollen la enfermedad del coronavirus en un grado grave? Bueno, la logística de la unidades de cuidado intensivo a nivel nacional había alcanzado un pico de 2.700 camas en la segunda ola, ¿no? Fue importante el número que habíamos incrementado. El esfuerzo realizado por los médicos intensivistas y el equipo multidisciplinario había sido muy marcado. Trabajamos muchísimas horas en los hospitales. Con el descenso de casos, ha habido una desactivación de camas de cuidado intensivo. Ha habido, el recurso humano también ha sido un tema importantísimo ahora. Y estas camas que quedaron, digamos, a la espera de pacientes COVID, no podían esperar. Tuvimos que atender a pacientes no COVID, que también fue el otro frente, que no había sido cubierto durante la pandemia. Hoy en día, diríamos de que estas camas que quedaron vacías han sido ocupadas por pacientes no COVID en un porcentaje aproximado de un 60%. Y los pacientes COVID están siendo atendidos en los restantes. Queda un poquísimo cantidad de camas libres, diríamos, disponibles ante la presencia de una tercera ola, ¿no? Eso también es importante saberlo porque la sala situacional del Ministerio de Salud solo reporta camas ocupadas por pacientes COVID y deberíamos tener la información completa, ¿no? No reporta las camas no COVID que también están ocupadas en Claro, claro que sí. En todo caso, se dice que hay algunas regiones como Ica, curiosamente, que ya no tienen prácticamente más camas UCI libres. Y hemos visto en países como Alemania, que tenía una cantidad extraordinaria de camas UCI antes de la pandemia, preventivamente, tener que desplazar vía aérea a algunos pacientes porque en su región ya no habían camas. O sea, el problema puede plantearse en el Perú nuevamente. Y con mucha lógica, ¿no? Porque nosotros ya estamos prácticamente colapsados en las unidades de cuidado intensivo trabajando en los dos frentes. Y siempre el tema del transporte, o sea, hacer un transporte de una región a otra ha sido un tema de mucha dificultad, ¿no? Solo durante la pandemia se ha logrado un transporte aéreo gracias a la colaboración por el lado del colegio médico, ¿no? Sobre todo que transportó a colegas médicos que venían de diferentes regiones, y eso fue un logro. Pero en la persona, digamos, de a pie, hay muy pocas posibilidades de hacer una referencia de una región hacia otra, ¿no? No tenemos un transporte aéreo adecuado para llevar a estos pacientes de un lugar a otro. Doctor, ¿y qué es lo que hemos aprendido para curar a la gente que llegue a salas UCI? ¿Qué medicamentos hay? ¿Qué terapias dominamos ahora para ser eficaces y evitar que el COVID lleve a la muerte? Hemos aprendido que las medidas de soporte avanzado de vida son lo más importante hoy en día, ¿no? El oxígeno, el corticoide, que ya está demostrado en estudios, y los antitrombóticos son la base esencial para el manejo de estos pacientes, ¿no? Tener muchísima paciencia, porque esta enfermedad nos lleva a un proceso inflamatorio bastante prolongado y hay que tener paciencia para que este pulmón que está dañado desinflame, ¿no? Fundamental que el oxígeno no falte. Eso es vital para darle soporte a estos pacientes que se encuentran en una condición muy grave.
Muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias por la información que nos da siempre y por el testimonio suyo que ha estado en la primera línea desde el primer momento en un hospital como el 2 de Mayo, que ha recibido y salvado a muchísimos pacientes del COVID. Muchas gracias y muy buenas noches, doctor Jesús Valverde. Vamos a conversar rápidamente con nuestra compañera Joana Castro para saber cuáles son las claves del día con las que ya pronto llegará a RPP. Joana, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a iniciar con las reacciones que se han dado tras este pedido ya formal de moción de vacancia presidencial en contra de Pedro Castillo. ¿Reacciones de quién? De la vicepresidenta Dina Boluarte, también de la ministra de la Mujer, Anaí Durán. Se ha pronunciado además el titular de Economía y Finanzas, Pedro Franque, y por otro lado también el discurso, ¿no? Parte de lo que ha dicho esta tarde en Ate Vitarte en medio de la cumbre municipal bicentenaria 2021, el presidente Pedro Castillo. Ha hablado de todo un poco, incluyendo salud, y ha pedido también el compromiso de todas las personas. Eso y más. Sintonizaremos entonces las claves del día para escucharte el desarrollo de esos temas, que son muy importantes. Gracias, Joana. Gracias a ustedes por su confianza y su sintonía. Si lo tienen a bien, nos veremos el lunes próximo a las 7 de la noche para una nueva versión de Las Cosas Como Son. De aquí a allá, muy buena suerte para todos ustedes.